El Castillo del Coso es una fortaleza del siglo XIII ubicada en la localidad pacense de Higuera de Vargas. Fue donada por el rey Alfonso IX a la Orden del Temple, que la conservó durante algunos años hasta que en 1374 el rey Enrique II la dona a Alfonso Fernández de Vargas. La población que se fue formando en torno a la fortaleza agregó a su primitivo nombre el apellido de esta noble familia dueña del castillo. Por falta de sucesión masculina directa de sus propietarios, pasa a posesión del duque de Feria. La edificación, de planta rectangular, está construida en mampostería, sillería, sillarejo y en ladrillo usado con fines decorativos en las almenas. Solo se conservan dos torres de planta octogonal, una completa y otra parcialmente desmochada. La adquisición del castillo por parte de la corporación municipal ha permitido realizar importantes trabajos de conservación y restauración, dedicándose en la actualidad a actividades culturales, entre las que se encuentran las realizadas por el Archivo Histórico Municipal Villa de Higuera de Vargas, inaugurado el pasado 16 de diciembre de 2023, y que desde entonces viene desarrollando una serie de conferencias en una de sus estancias. El día 16 de marzo de 2024 asistimos a la cuarta conferencia, impartida por el investigador y escritor lafrense José Antonio Amador Redondo, que versó sobre patrimonio rural, turismo rural. Llegamos ya a la cuarta sesión del Archivo Histórico Municipal de Higuera de Vargas. Entonces, quiero presentar al ponente de hoy, que es José Antonio Amador. Y antes de todo querría decir una cosa. Todos los que estamos aquí somos únicos. Cualquiera de vosotros que yo señale es único. No existe nadie en el mundo como cada uno de nosotros. Bueno, pues yo tengo que señalar a José Antonio Amador, que no solamente es único, sino que se lo decía a él, me decía haber nacido en la época del Renacimiento con Miguel Ángel. Miguel Ángel, el famoso escultor, ingeniero, el que hizo todo, vamos, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque poseía una sabiduría que José Antonio la ha desarrollado. Cuando estaba estudiando el currículum, o sea, la carrera de José Antonio, pues, como dicen los jóvenes hoy día, porque además el lenguaje no solamente es el habla de Higuera de Vargas, es también todo lo que nos rodea. Me quedé flipando en colores. Y entonces empecé a decir, demonios, voy a decir que es presentador en 3 canales, con unos temas: Senderos del Mundo, Nada Corriente, Senderos de Extremadura y Vidas Anónimas. Presentador, bueno, muy bien. ¿Y qué más? Investigador, y aquí ya derrapé. Historia apócrifa. Para el que no sepa exactamente qué es apócrifo, es algo que no está contrastado literalmente, sino que es algo que se habla de ello, pero se puede considerar historia. Etnografía, ufología, que ya lo saben ustedes, que viene de la vida externa que existe en nuestro mundo. Dicen que existe. Yo he estado hablando ahora con José Antonio
y ahí yo tengo mis ideas personales que no las voy a exponer porque yo no he venido sino a presentar. Criptozoología, naturalista, espeleólogo, montañero, madre de Dios y del amor hermoso. Pero es que además lo resume después y dice aventurero, ¿cómo no? Pero hay que preguntarse qué fue primero, si eso que hace él el hecho o la aventura, o algo que él tenía dentro se fue manifestando y lo llevó a ser un aventurero, y lo ha sido. Entonces, digo, bueno, pues voy a relacionar escritor, guía de naturaleza, instructor de relajación y desarrollo personal, me acaba de dar unas notas para mí personales, porque pone que es quiromasajista y resulta que a mí, gracias a mi primo Fausto, que está sentado por ahí, que no lo veo, un quiromasajista fue el que me curó. Y digo, José Antonio, es que... Y entonces hemos tenido una charla muy interesante. Maestro de Reiki. Ahí he tenido que preguntarle, y mi nuera me ha dicho lo que era Reiki, porque yo no tenía idea de lo que era Reiki. Pero sí, parece ser que es una técnica de relajación, creo. Ponente de espeleo. Espeleo, digo, esto me suena a infusión, pero no es espeleo. Viene de espeleón, que significa cueva. Y cueva está relacionada con la no arquitectura, lo contrario, la espeleología. Después, colaborador de la Universidad Popular de Zafra y del Ayuntamiento de Zafra. Madre de Dios, teníamos algo en común. Bueno, perdón, he dicho una tontería como una casa. Tenemos mucho en común. Y después realiza campañas en la basuraleza. Me metí en internet, ¿qué es basuraleza? Pues es tratar de coger todo aquello que se desparrama, se tira, y convertirlo en algo positivo. Entonces, él lo hace. Y a nivel nacional fue viajero del mundo en el proyecto Libera, que es realmente el que hace la aplicación útil de todo lo que se tira por los demás. Esto... Podíamos seguir hablando de él, pero no es mi turno, nada más que decir, este es José Antonio Amador. Muchas gracias, Eugenio, por su presentación y esa labor tan maravillosa que ha hecho a lo largo de los años. Bueno, pues mi turno. A ver... ¿por dónde empiezo? Tengo tanto en la cabeza, yo pienso más que hablo. A ver, el tema que yo voy a tratar es un híbrido que he realizado un poquito de historia, patrimonio rural y turismo rural. Puede sonar a chino, pero la verdad que es interesante. Comienzo. Autoridades, señoras, señores y pueblo en general, muy buenas noches. No digo ya mi nombre porque ya lo ha dicho don Eugenio. En primer lugar, decir que es un placer y sin duda un honor poder estar aquí con ustedes en estas jornadas sobre la historia, yo diría, y del patrimonio, aunque para mí más bien es ese gran árbol genealógico en el cual cabe todo lo cultural, didáctico y sin olvidar lo práctico. El estar aquí se lo debo a Marcos, esa gran persona y a la vez grande por esa labor inconmensurable que supongo, como otros tantos paisanos de aquí, de esta localidad nuestra extremeña, que sin reparar en su tiempo se están volcando en construir su localidad, granito a granito, y buscar ese hueco en la historia y sin duda dejar un gran legado en las futuras generaciones para que no se encuentren una localidad vacía en su historia. Pues historia tiene. Solo hay que buscar, es como la búsqueda del Santo Grial, o como dicen los gallegos, brujas, a ver las ailas. Pues busquemos y colaboremos entre todos. Me reafirmo en mi expresión anterior, es un deleite el poder colaborar con ustedes, higuereñas, higuereños y extremeños. Tal vez hasta podía atreverme a decir que mitad portugueses, por esos 7 u 8 siglos de fronteras y convivencia con los vecinos, tal vez
una parte de árabe, almohade, abtapsie, bereber, etc. Fue un siglo muy apegado a los reinos de taifas de Badajoz y Sevilla. A modo informativo, taifa significa secesión. No puedo pasar de largo este bello lugar donde estamos presentes, el castillo de Higuera de Vargas, el Coso del siglo XIV, que antaño fue fortaleza templaria por donación del rey Alfonso IX. Posteriormente pasó a Alfonso Fernández de Vargas y, como todo en esta vida, la última posesión fue de los duques de Feria. Antes de continuar, quería poner el primer vídeo, 35 años. Es un libro, yo fui socio fundador del Grupo CAEN, Grupo Cultural de Arqueología, Espeleología y Montaña. De Zafra fuimos pioneros en toda Extremadura sobre la espeleología. Nos tomaron como modelo y hoy nuestro trabajo en muchas asociaciones están ahí. Fuimos pioneros del senderismo, entonces se llamaba trekking. Las imágenes son muy bellas, pero realmente la intención mía para todos ustedes es que presten atención a la voz de off, que es lo importante. ¿Por qué? Trabajo de 35 años, que lo cumplimos el 6 de febrero de este año, de lo mucho que hay por hacer y de lo mucho que se puede hacer. Con tu permiso. El Grupo CAEN de Zafra fue creado por unos entusiastas del deporte de la espeleología en el año 1985 y dado de alta en el registro de asociaciones de la Junta de Extremadura. Bueno, seguimos. Sobre los anales históricos de nombres de España, desde Iberia, para definir lo que hoy es la península ibérica, así como el término Hispania, tierra de conejos, aunque los romanos también utilizaron al principio el topónimo Iberia, incluso le añadieron una H, Iberia, pasando por otras denominaciones como Tartexos, Escaria, Estrignia, Esperia, Ofiusa, Sefarad, etc. Todos estos nombres son denominaciones de las antiguas culturas que pasaron por esta tierra, evidentemente con sus correspondientes poblaciones, aldeas, pagus, castros, vilaes, ciudades, etc. En consecuencia, cualquier población de nuestra península, por muy pequeña que pueda ser, tiene ese gran legado de su propia historia. No solo por sus supuestos personajes que hayan podido pasar o nacer en los pueblos de la península y hayan podido aportar datos muy a pesar de las grandes quemas de los archivos en grandes épocas. También es muy prescindible, sin duda, lo más evidente son sus huellas legendarias en el término por citar. Las vilas romanas diseminadas por estos lares, sus castros celtas, menhires, dólmenes, poblados neolíticos, calcolíticos, minas, etc. Sus vías pecuarias de ganado o cabañeras, las grandes autopistas, se suponen en España unos 125.000 kilómetros y son de dominio público. Las podemos denominar cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, sesmos, majadas, abrevaderos, coladas y contaderos, cada uno con sus medidas. Sin olvidar que fue el rey Alfonso X, por edicto real, en el año 1273, quien las creó y están jurídicamente protegidas. Los molinos harineros que paliaron la hambruna en la guerra y posguerra, diseminados por las riberas, ríos, muchos de ellos del siglo XVIII, incluso batanes que podríamos enumerar dentro de la arqueología industrial, y escondrijos de los contrabandistas, de sus correrías nocturnas con el azúcar y el café, tal vez hasta sus rutas de paso a la vecina Portugal. Sus casonas antiguas, tal vez hasta esos bandoleros de las serranías, sin olvidar ese gran legado de la cultura castreña, los chozos, que tantas familias se refugiaron en ellos y tantos hijos nacieron también bajo el techo de esos chozos. Decía Luis Chamizos en su obra La nacencia: 2 salimos del chozo, 3 volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía ser menos. Construcciones realizadas de centeno, cuelgo, escoba, enea, juncias, bardo, ladrillos, piedras con diferentes nombres: bujardas, bujíos, buardas, chozos, zajurdonis, batucas, garnachos, chapurdón, bobias, corralás, todos estos grandes legados celtas, esos grandes colmenares para la tenencia de abejas y su producto, los rediles de piedra o corrales para todo tipo de ganado, aunque especial ovejas y hasta alguna que otra vez trampa para lobos, denominados fosos, loberas, cortellos, chorcos, callejos y así un largo, y etcétera, torreones, torrucas de vigilancia, tantos existen en esta zona, de épocas de antaño, hornos antiguos para cocer el pan, hornos de cal, hornos de ladrillo, las conocidas chiveras para guardar las crías, pilares antiguos,
fuentes, manantíos, las zaudas o cochineras. Así, infinidad de un patrimonio olvidado, sin olvidar que es un patrimonio rural y muchos de ustedes lo han vivido. La interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación estratégica que persigue conectar intelectualmente y emocionalmente al visitante con los significados de un recurso en clave patrimonial, promoviendo actitudes positivas hacia su conservación. Desde sus inicios en los años 50 del siglo pasado, la interpretación de dicho patrimonio ha experimentado una importante evolución en cuanto a sus principios y técnicas de trabajo, implicando por su versatilidad a diversidad de profesionales y sectores relacionados con la gestión del patrimonio. Una larga práctica en los años nos permite aseverar que el turismo rural es una respuesta oportuna a problemas de estructura. En España tenemos numerosas zonas con indudable retraso de organización que necesitan políticas de unión capaces de superar los desafíos como la adaptación a la agricultura, a la nueva demanda y modificar el entorno económico y social mediante el fomento de nuevas actividades y nuevas fuentes de riqueza. El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local en un buen número de zonas rurales, en particular las que tienen próxima una ciudad urbanizante. En este caso, ustedes tienen Badajoz y Olivenza. Este sector en auge permite fortalecer las actividades económicas tradicionales y valorizar las características culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural. Ejemplo son la multitud de albergues y casas rurales. No obstante, para estos menesteres se necesita ofrecer, y ante esta coyuntura podemos verlo de la siguiente manera. Objetivo: posicionar al pueblo y su término en un progresivo desarrollo económico. Herramientas: patrimonio material e inmaterial, como ventajas cualitativas que nos ofrece la historia a lo largo de los siglos. Estado primordial: es potenciar la capacidad de desarrollo de todo el territorio. Unas raíces dan sostenibilidad y se alza sobre el principio. El desarrollo sostenible es el desarrollo que procura unos servicios económicos, sociales y medioambientales, todos los habitantes del pueblo, sin enredar la viabilidad de los sistemas natural, inmobiliario y social, de los cuales depende el suministro de todos los servicios. El término rural considera primordial la cultura local como un componente clave del producto ofrecido, un rasgo distintivo. Producto de este tipo de turismo es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado al turista, donde se les brinde la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales, así como la participación en actividades tradicionales y estilo de vida de la población, es decir, donde la cultura esté implícita. En el turismo rural, el turista no es únicamente un observador, es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a preparar alimentos habituales populares de esta zona. Un ejemplo: potaje de gazpacho y de garbanzo al estilo higuereño. Los productos del cerdo, vuestras migas deliciosas, crear artesanía para su uso personal. El corcho, por ejemplo. Aprender lenguas, ejemplo, el habla antigua de aquí. El uso de plantas medicinales, recogida de setas, talleres, cultiva y cosecha lo que cotidianamente se consume. Es un actor en los hechos tradicionales de la comunidad. Lo observa, aprecia y valora, sin olvidar que lo divulga. El turismo rural es una modalidad de turismo de naturaleza que, junto al turismo de aventura y el ecoturismo, constituye una opción viable para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas y por la falta de conciencia y respeto a las comunidades donde se desarrolla. Una definición práctica y sencilla sobre lo que es el turismo rural es la siguiente: son los viajes que tienen como propósito el realizar actividades de convivencia e interacción con la comunidad rural en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de las mismas. Antes de entrar en otros detalles en lo concerniente a lo expresado, quería hacer una breve exposición de este pueblo, Higuera de Vargas. Sin ninguna duda, esta localidad es rica en los anales históricos. Sus restos
están diseminados por todo su término, desde la prehistoria hasta la actualidad. Tal vez debido a la falta de conocimiento, desinterés y falta de estudio, pero sin duda con una buena colaboración ciudadana, el interés de autoridades de esta localidad buscará su génesis. Sin embargo, este pueblo tiene sus grandes personajes históricos, que son hasta familiares suyos, y sus apellidos quedaron en aquellas tierras lejanas. Les cito unas reseñas de estos héroes de las Indias, esas personas que allá por el siglo XVI decidieron cambiar de aire. Alonso Rodríguez, Benito Rodríguez, Hernando Rodríguez, Francisco Saavedra, Andrés del Valle, Lázaro del Valle, Francisco de Villanueva, Francisco Barata, Benito Cerrato, Francisco Gallego, Diego García, Cristóbal Hernández, Diego Hernández, Juan Hernández Ávila, Pedro Hernández, Francisco Macías, Francisco Maniel, Diego Gómez, Hernando Cerrada, capitán conquistador, Juan Antonio de Mendoza, gobernador y capitán general. Juan Pérez estaba en Cuba en el año 1519 y pasó a la conquista de México con Páfilo de Narváez en 1520. Alonso Rodríguez pasó a Pueblo de Dios el 26 de junio de 1595. Os podéis sentir orgullosos de que paisanos vuestros, tal vez vuestros abuelos, tatarabuelos o tatarabuelos, estuvieron en las Indias. Todos estos paisanos de ustedes es fiel reflejo de la historia de esta localidad y debe de servir para continuar con esa búsqueda del génesis. Seguir evolucionando. La historia se forja con el pueblo y su trabajo. Cambiando de tercio y en el mismo trazo, os añado algunas líneas más y así, de alguna manera genérica, crear un vínculo entre el hombre y la tierra, el hombre y esas pertenencias ancestrales diseminadas en esas tierras de labor de este término, pertenencia que es un patrimonio de todos y hemos de concienciar, colaborar en su protección y, ¿por qué no?, crear una zona de confort para su disfrute y estudio tanto dentro de la localidad como fuera de ella. Un ejemplo, senderos interpretativos. Medítenlo. La etnografía educativa es un enfoque de investigación que describe y analiza los escenarios y grupos culturales que participan en los procesos educativos. La etnografía facilita la comprensión de las prácticas educativas, las identidades, las costumbres y las tradiciones de las comunidades humanas. La etnografía es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Pretende poder descifrar los comportamientos en términos de un sistema de valores y creencias propio de la cultura observada y captar la mirada desde los propios sujetos sociales. Busca relevar la información en el contexto en el que se produce. Para ello se realiza trabajo de campo, se utiliza técnica de recolección de datos y de observación. Resumiendo, la etnografía, la arqueología, la historia, el folclore es cultura y patrimonio, sea rural o urbano, y entre todos hay que sacar esos valores para el crecimiento de un pueblo y ese legado, como dije antes, servirá para el futuro. Por favor, ¿puedes poner eso? No le quiero poner voz de off porque, como se suele decir, más vale de gan que mis palabras. Eso es una ruta nocturna. Luego os brindo algo al ayuntamiento. Hace años observé en una localidad andaluza leyendas de los bandoleros y eran reales. Contaban su historia en algún que otro país, historia por las calles de sus personajes. Hacer un buen pueblo, hacer un pueblo pintoresco, y qué mejor que las bibliotecas ambulantes, como yo les llamo a nuestros mayores, con su gran bagaje en la historia de esos tiempos que hay que recuperar. Esas personas son muchos de ustedes. ¿Qué pueblo no tiene una churrera especial, un carbonero o contrabandista astuto, o tal vez hasta su bandolero, o una nalga, como en mi localidad, Ana la Nalga, y tiene su apartado, La Verdad, era el periódico de la época? O por citar a Severiana Berjano, protagonista del programa de Telecinco, Hay una cosa que te quiero decir.
a través de asociaciones que me consta, ayuntamientos, mecenas, participantes, entusiastas, crear un gran museo geneahistórico del pueblo entre todos, bien en salas de exposición como al aire libre, generar una guía de caminos, veredas, senderos, etcétera, tal lo expresé antes. Crear un catálogo de los chozos de este término. Existen muchos bellos, pertenecen al arte, arquitectura rural tradicional extremeña. Otro catálogo de los molinos del río y un trabajo muy interesante es la toponimia del casco urbano y rural. Os cito algunos interesantes. Risco de la Guardia, la Sórdica, Cabezo del Aire, Risco del Higuerón, Cabezo del Perro, la Guadaña, los Potriles, el Picamijo, lo que hablábamos antes de los motes, el Mimbrero, el Cerrajón y muchos más. De estos trabajos expuestos tengo un libro de cada uno y están en el Museo Internacional Etnográfico de Osaka, Japón, amén de otros lugares de Europa, y sirven de consulta a otros especialistas. Y así, mil y variadas formas de hacer crecer un pueblo. Antes de terminar, quiero haceros una breve exposición del significado de higuera a lo largo de la historia, y creo pueden sentirse muy a gusto de su origen. La Biblia menciona que el primer árbol del Edén fue la higuera, y en la cultura mesopotámica lo calificaban como el árbol del conocimiento. Decían que los numerosos granos que contiene el higo simbolizan la unidad y universalidad del conocimiento del ser humano. A este fruto se le asocia con la abundancia y la fertilidad. En el Imperio Romano, Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba bajo la sombra de una higuera que el botánico Cayo Plinio el Viejo, en el año 29 después de Cristo, lo define como el árbol sagrado de la vida por excelencia. Para los helenos, el higo era símbolo de honor y vigorosidad. Por eso en los primeros Juegos Olímpicos, los atletas eran coronados con hojas de higo y como premio le entregaban higos para comer. En Oriente, la leyenda narra que Buda, cuando se encontraba bajo la sombra de una higuera, tuvo la revelación que lo encaminó a fundar el budismo. El higo en India también es árbol sagrado que representa la fuerza de la vida, así como el conocimiento adquirido tras la meditación. Ya en Europa, durante la Edad Media, era típico que durante la Cuaresma los nombres comiesen el tailliz, o pastel de higo asado en hojas de laurel. Más tarde, en 1532, ese árbol llega a América de la mano de Pizarro, quien ordenó que cada familia pudiera sembrar una higuera. Cuenta la leyenda que su fragante olor alejaba de las casas los malos espíritus. Por tanto, cuando nos regalen este fruto, será bueno recordar todo lo que simboliza prosperidad, fertilidad y fortuna. Ese es mi deseo para todos ustedes. Gracias. Sin más, ha sido un gran placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Marco, autoridad, público en general. Mi apoyo lo tenéis. Quiero terminar con una frase. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicen que la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Gracias. Gracias. Espero que haya sido de su agrado, de vuestro agrado. En este momento es el momento de reconocer de alguna manera este acto y entregarle a él una placa conmemorativa, que es esta. Eso te cuida. Es el mismo de siempre. Wow. Lo puedes abrir, para eso está. Espérate. Sí. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecido estoy, pero estoy muy agradecido. Lo que os dije al principio termino igual. Cada uno de vosotros sois únicos y
esa unicidad que tenéis, que es irrepetible, se plasma en ciertos personajes, en ciertas personas, que son las que hacen posible que esto vaya adelante. Y ya hemos enriquecido un poco el archivo con los libros que nos ha dado José Antonio, topónimos de Zafra, y los motes que se hacen, que eso daría también para hacer una reunión genérica donde se invitara a todo el pueblo, porque ahí van a salir todos. Le contaba, y con esto termino, porque yo no soy el protagonista de esto. Le contaba a José Antonio que la tía de mi mujer, que la conocéis todos, Carmen Ardila Gaspar, pues llegó un médico nuevo a esta población y le dijo: hombre, don Antonio y tal, aquí nos conocemos todos por el mote, fulanita, la morcilla, el de esto, lo otro, lo demás allá. Dice: no, yo sin mote, yo no quiero mote para nada. ¿Y sabéis cómo se quedó? El sin mote. Muchas gracias, don Eugenio. Gracias, señor alcalde, concejales, público en general. Ha sido un gran placer, de verdad, estar con vosotros. Si requerís mi ayuda o mi sugerencia, contad conmigo, que sigo siendo un ciudadano de Potón. Muchas gracias.